La crisis de Venezuela excede a Venezuela. Hoy hubo una conversación telefónica, un diálogo telefónico de más de una hora entre Donald Trump y Vladimir Putin y parecieron tomar distancia de la crisis del país caribeño. Sin embargo, en la semana han ocurrido hechos que tienen que ver con la liberación de Leopoldo López, hechos que tienen que ver con disturbios, hechos que tienen que ver con 5 muertos en esas manifestaciones. Vemos un informe y luego lo analizamos con un invitado especial. El cese definitivo de la usurpación empezó hoy. Contamos con el pueblo de Venezuela. Hoy las Fuerzas Armadas claramente están del lado del pueblo, están del lado de la Constitución, leales a la Constitución, a la Constitución, a la Constitución, a la Constitución, a la Constitución. La asonada del martes en Caracas sumó otra preocupación al gobierno de Nicolás Maduro y agudizó la prolongada crisis política del país caribeño. El llamado a un alzamiento militar, liderado por la oposición, reveló una trama de divisiones internas en las Fuerzas Armadas. Si bien Maduro aseguró que los militares son leales a su mandato, un pequeño grupo de sublevados, bajo las órdenes de Juan Guaidó, que aparentemente incluyó también a Christopher Figuera, el director del SEBIN, el Servicio Bolivariano de Inteligencia Nacional, hizo posible la maniobra desestabilizadora. Quien quiere llegar a Miraflores solo tiene que cumplir un requisito: ganar las elecciones con el voto del pueblo, que es la única forma de llegar a la presidencia de la República. El gobierno finalmente desactivó la operación y algunos de sus responsables permanecen refugiados en sedes diplomáticas, excepto Guaidó, que a pesar de estas acciones no fue detenido y continúa en las calles convocando a nuevas movilizaciones. No fueron suficientes. Debemos insistir en que toda la Fuerza Armada se manifieste conjuntamente. Según la versión oficial, la Operación 30A comenzó en la madrugada del martes cuando miembros de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana, FAM, fueron llevados engañados a las cercanías de la base militar La Carlota. Allí los esperaban integrantes de la Guardia Nacional que les habrían comunicado que se trataba de un golpe. Ante esa anomalía, los agentes se reportaron a sus mandos y denunciaron la intentona. Los funcionarios de la Guardia Nacional recibieron órdenes de Guaidó, quien a través de un video anunció el comienzo del cese de la usurpación, acompañado del otro líder opositor, Leopoldo López. El exalcalde de Chacao violó la prisión domiciliaria con la ayuda de agentes del Servicio Bolivariano de Inteligencia Nacional, SEBIN. López cumplía una condena de casi 14 años por incitación a la violencia. La jornada del martes finalizó con López y su familia en la Embajada de Chile y luego en la residencia del embajador de España, Jesús Silva Fernández, donde se encuentra, según aclararon, en calidad de huésped y no de asilado político. La justicia venezolana ordenó el jueves la detención de López y su traslado a la cárcel de Ramo Verde, pero esto no parece posible porque la residencia del embajador español cuenta con inmunidad diplomática y López no puede ser detenido allí. Por su parte, el gobierno español, a través de un comunicado, anunció que no entregará al dirigente opositor a la justicia venezolana y le permitió salir a hablar con los medios desde la puerta de la residencia, desde donde López ratificó la continuidad de la denominada Operación Libertad. Nosotros no vamos a descansar, no vamos a descansar ni un solo minuto, no vamos a descansar bajo ninguna circunstancia en el reto y el compromiso que nos hemos trazado, que es lograr el cese de la usurpación. Desde Washington, la declaración del asesor de Seguridad Nacional, John Bolton, sembró más dudas e incertidumbre. El funcionario aseguró que habían existido negociaciones con el general en jefe de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana, Vladimir Padrino López, el presidente del Tribunal Supremo de Justicia, Michael Moreno, y el comandante de la Guardia Presidencial, Iván Rafael Hernández, sobre una transición acordada con Guaidó para transferir el poder de Maduro al líder de la oposición. Por su parte, el secretario de Estado de Estados Unidos, Mike Pompeo, no descartó una acción militar, aunque matizó que Washington preferiría una transición pacífica en Venezuela. For a peaceful transition of government there, where Maduro leaves and a new election is held, but the president has made clear, in the event that there comes a moment, and we'll all have to make decisions about when that moment is, and the president will ultimately have to make that decision, he's prepared to do that if that's what's required. Los aliados de Caracas mantuvieron firme su postura y arremetieron contra Estados Unidos.
Rusia acusó a Washington de apoyar el intento de golpe y pidió que se deje a Venezuela resolver sus problemas internos. A favor de Guaidó, ratificó su posición el Grupo de Lima. Desde Bruselas, la Unión Europea pidió una salida pacífica a la crisis sin intervención militar y con elecciones anticipadas. El alzamiento hasta el momento se cobró la cabeza del director del SEBIN, pero se estima que abrirá una amplia nueva purga en las Fuerzas Armadas. Maduro anunció además que 3 fiscales investigarán los hechos acontecidos el martes. Ya están interrogando a todos los involucrados en estos eventos y ya están dirigiendo las investigaciones y las acusaciones penales. El conflicto en Venezuela se agravó en enero, cuando Guaidó se autoproclamó presidente encargado. Luego siguieron las sanciones de Washington, particularmente contra PDVSA, lo que profundizó aún más la debacle económica y el día a día de los venezolanos. Ante esta nueva intentona de golpe fascista, criminal, terrorista que se cierne sobre la patria, hoy estamos las y los patriotas nuevamente como ayer, junto a Bolívar, junto a Zamora, junto a Chávez, hoy con Nicolás defendiendo la patria. Venezuela va a ser como el ave fénix, no me canso de decirlo. Va a revivir, va a renacer de sus propias cenizas y allá volveremos todos los venezolanos. Todos vamos a regresar a Venezuela libre, feliz, a construir nuestro país bello. En las últimas horas, la violencia se fue agudizando en las calles y todo parece indicar que insistir con el llamamiento a la rebelión de las Fuerzas Armadas sigue siendo el objetivo final de la denominada Operación Libertad, con el respaldo de manifestaciones y piquetes en las calles de las principales ciudades del país. Una vez más, la crisis tiene final abierto. Un final abierto que excede a Venezuela, como comentábamos. De hecho, la conversación telefónica de hoy entre Putin y Trump habla de eso, hablaron de ese tema, tocaron ese tema, pero también hubo un pronunciamiento hoy del Grupo de Lima en el cual quiere involucrar a Cuba en las conversaciones y también le pide a Rusia, a Turquía y otros países que depongan su actitud, sobre todo esa actitud de cara al apoyo al régimen de Nicolás Maduro. Les decíamos, tenemos un invitado especial, Santiago Cantón, secretario de Derechos Humanos de la provincia de Buenos Aires y ex secretario ejecutivo de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos de la Organización de los Estados Americanos. Bienvenido, buenas noches. Muchas gracias por la invitación. ¿Cómo ves la situación en Venezuela? A ver, como la ve todo el mundo, que es realmente sumamente compleja y de difícil solución. Pero antes de entrar, yo creo, en los detalles, tenemos que tener muy presente, sobre todo teniendo en cuenta lo que pasó esta semana y las distintas informaciones, muchísima información que ha habido, tanto internacional como local. Tenemos que tener en cuenta qué es lo que pasa en Venezuela. Y desde hace varios años hay graves violaciones a los derechos humanos. Hay delitos de lesa humanidad y que todas las organizaciones internacionales, tanto de la sociedad civil como internacionales, la OEA, la Oficina del Alto Comisionado de Naciones Unidas, los relatores temáticos de Naciones Unidas, Human Rights Watch, Amnistía Internacional, todos coinciden en que hay delitos de lesa humanidad y por eso hay una denuncia ante la Corte Penal Internacional. Eso es lo que está pasando en Venezuela, por lo menos desde 2014. Pasa desde antes, según lo ha dicho la Comisión Interamericana de Derechos Humanos numerosas veces, pero sin duda se ha profundizado a partir del 2014. ¿Por qué es importante? ¿Por qué es importante tener presente que se trata de violaciones a los derechos humanos, delitos de lesa humanidad? Porque si hubo un cambio importante en el mundo los últimos 400 años, fue lo que pasó en 1948, donde se aprobó la Declaración Universal, y a partir de ese momento la teoría de la soberanía y no intervención se acotó. O sea, se hizo un muro, se hizo un agujero, una puerta en el muro de la soberanía. ¿Por qué digo eso? Porque hoy en día escucho todo el tiempo, lo escuchamos a Maduro, escuchamos a políticos, inclusive aquí en Argentina, políticos que durante muchos años se callaron la boca cuando había violaciones a los derechos humanos en Venezuela, hablar de no intervención y de soberanía. No, momento. Cuando hablamos de violaciones a los derechos humanos, se pueden buscar formas de entrar en los países para tratar de evitar que continúen. Y en el año 2005, de manera unánime, todas las Naciones Unidas aprobaron lo que se llama el derecho a proteger, el Right to Protect, R2P. ¿Y qué significa eso? Que en ciertas situaciones, las que se incluyen los delitos de lesa humanidad, la comunidad internacional tiene la obligación de actuar
porque el Estado ha cedido esa soberanía debido a que no hace lo que tiene que hacer. Entonces no es tan disparatado cuando se habla de buscar maneras de intervenir en Venezuela para evitar que continúe las violaciones, las graves violaciones a los derechos humanos y la enorme crisis humanitaria que le está costando la vida a cientos de personas. Pero entonces, ¿cómo es se importante interviene tenerlo en ese presente. caso? Bueno, ese es el desafío que hay. Se intentó con una intervención humanitaria, fracasó, pero ahí también tenemos que tener presente que en los últimos, digamos, 2 años ha habido un cambio muy importante en la comunidad internacional en relación con Venezuela. Si uno mira para atrás, los últimos 15 años, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, las Naciones Unidas, se cansaron de pedir que se haga algo y los estados no hicieron nada. Acompañaron al pueblo venezolano al cadalso. No hacían nada por el petróleo que tenía Venezuela con los países del Caribe, no hacían nada por los créditos que otorgaba Venezuela a algunos países, y se llegó a esta situación, ¿no? Entonces, eso es lo que tenemos que tener presente y ver de qué manera hoy en día esa situación ha cambiado radicalmente y hay avances. El Grupo de Lima está actuando, yo creo que es fundamental el rol del Grupo de Lima, fundamental lo que acaba de decir de que se convoca a Cuba para que también vea la forma de solucionarlo, que muestra el poder que tiene Cuba en Venezuela, que se sabe de hace muchos años. Esperemos que Cuba pueda encontrar una solución. Hay cambios con relación a la situación de hace un año atrás. Entonces hay que darle oportunidad a eso para encontrar una salida democrática y pacífica, que es lo que todos queremos. Hay también un pedido de Juan Guaidó, convocó a marchas especialmente en los cuarteles. ¿Para qué? Para que los militares se avengan a respaldar a la oposición. Lo vemos a Guaidó. Pero decimos, mañana volvemos al encuentro. Y atención con esto. De manera pacífica, cívica. No vamos a ir por un piquete, nada de eso, sino regresamos. Vamos a ir a entregar un documento sencillo, una proclama a las Fuerzas Armadas, para que escuchen, para que atiendan el llamado de Venezuela, de la Constitución. ¿Hay conversaciones con funcionarios, etcétera? Sí, sí las hay. De nuevo, de todos los rangos, de todos los niveles. Hemos hecho todos los esfuerzos desde el principio de año para poder transitar a una democracia, a la libertad, al cese de la usurpación, al gobierno de transición, a elecciones libres. Se van a hacer todos los esfuerzos, se van a seguir haciendo. Y vamos a insistir por esa vía. Va a haber justicia para esos jóvenes que han sido asesinados brutalmente. Va a haber justicia para esos niños y niñas que han sido asesinados por buscar sus sueños y los de todos los venezolanos. 5 han sido los muertos en estos últimos días, 271 en los últimos años, lo cual habla de una crisis que va más allá de la economía, va más allá de todo lo que se pueda imaginar uno. Estamos hablando de una crisis humanitaria. Y son muchas más que 300. El informe de la ex fiscal de Venezuela, que era la que tomaba las denuncias, plantea miles de casos de ejecuciones extrajudiciales, miles de casos. Eso hay que sumarle miles de detenciones arbitrarias en los últimos años. Y tortura. Tortura es la más grave, es la que la Corte Penal Internacional está mirando con sumo cuidado porque la tortura es sistemática, es constante y hay por lo menos documentados cientos de casos en Caracas de tortura y pasa muchísimo más en todo el país. O sea, la situación es grave, pero yo insisto en un aspecto que es fundamental y nos tiene que servir como lección. La comunidad interamericana fracasó para tratar de encontrar una solución al problema de Venezuela. En el año 2002, la Comisión Interamericana, y me tocó a mí viajar a Venezuela, entrevistamos al expresidente Chávez, con anterioridad me había reunido con Maduro, y se denunciaron graves violaciones a los derechos humanos. Y los países sabían que había graves violaciones a los derechos humanos, y no hicieron absolutamente nada. Y acompañaron, insisto con ese tema, acompañaron al pueblo venezolano al cadalso. Esto que está pasando ahora, los organismos de derechos humanos, tanto intergubernamentales como de la sociedad civil, lo vienen denunciando hace 15 años mínimamente. Por suerte ahora está cambiando y la comunidad interamericana está reflexionando mucho mejor y encontrando soluciones. Hay que darle tiempo a eso nuevamente. Pasamos a las preguntas de mis compañeros. ¿Qué tal, Santiago? Buenas noches. Yendo al tema específico de los derechos humanos, vos estuviste en Venezuela, estuviste en la Comisión Interamericana. A ver si nos puedes explicar desde un punto de vista
no cuantitativo, sino quizás cualitativo, ¿cuál es la diferencia entre las violaciones a los derechos humanos que se registran efectivamente en Venezuela y otras violaciones a los derechos humanos que también hay en otros países de América Latina? Uno podría decir que en Colombia, en Paraguay, en Centroamérica, en las cárceles, en las comisarías, en este mismo país se viola todo el tiempo los derechos humanos. Entonces, ¿cuál es la diferencia entre lo que ocurre en Venezuela y lo que ocurre en otros países de América Latina, según tu criterio? A ver, hay violaciones a derechos humanos en todos los países del mundo. Eso tenemos que tenerlo muy, muy presente, ¿no? Que en todos los países se violan los derechos humanos. De una manera, en algunos más que en otros, pero en todos los países hay algún tipo de violación a los derechos humanos. Eso hay que tenerlo siempre muy presente. Pero ¿qué pasa en Venezuela? Tenés un plan sistemático, orquestado del Estado, para torturar, ejecutar y detener a miles de personas. Eso es una diferencia fundamental con lo que tenemos en muchos países de América Latina. Tenemos problemas en México muy graves cuando hablamos de violaciones a los derechos humanos, pero el plan sistemático, orquestado desde el centro mismo del poder, para violar, asesinar, torturar a personas, eso no es más común en América Latina, eso lo vimos más en la década del 70. No lo quiero comparar porque es de otra magnitud, pero el plan sistemático es igual, es el ejército el que está en el poder, es un gobierno que no tiene autoridad legítima, porque no fue electo las elecciones, eso también tengamos muy presentes, las elecciones por las cuales Maduro dice que fue electo fueron rechazadas por la mayoría de los países y fueron rechazadas por la misma Organización de Estados Americanos. O sea que no es un gobierno legítimo, es un gobierno claramente sostenido por los militares. Por eso cuando vemos a Guaidó pidiendo a los militares que cambien, porque sabe que lo único que lo sostiene a Maduro no es en este momento la popularidad, que alguien en algún momento podría decir que Chávez la tenía, Maduro aparentemente no la tiene y es necesario que haya un cambio urgente. ¿Cómo interpretás los hechos de esta semana, Santiago, lo que sucede el 30 de abril, 1 de mayo? ¿Es un intento de golpe, un intento simplemente de recuperar a Leopoldo López, que por otra parte, por los hechos de que es acusado, podría ser en otro país considerado un terrorista? En este caso es una víctima con un preso político, ¿no? Un poco este doble rasero que hay para los países en el que también cae Venezuela. Pero te preguntaba puntualmente sobre los hechos de esta semana. ¿Qué se intentó, qué se buscó y cuál es la legitimidad de lo que se hizo? Vuelvo al tema, no hay un gobierno legítimo en Venezuela. Eso lo ha dicho la Organización de Estados Americanos, que es la principal organización de la región, de la cual Venezuela también es parte. La principal organización, la organización más antigua en el mundo, regional, dijo: estas elecciones no sirven. Maduro no es presidente. Eso dijo la Organización de Estados Americanos. Por tanto, hablar de un golpe de Estado creo que es bastante confuso en este caso. Yo lo creo que está pasando en Venezuela es que tenés un pueblo que lleva años bajo un régimen que los está con opresión, con el ejército, con la policía, trabajando conjuntamente, oprimiendo al pueblo de Venezuela, y sumarle la crisis humanitaria por problemas económicos tal vez o de distinta naturaleza, que lleva a que hay un pueblo desesperado que quiere ponerle fin a esto. Y eso es lo que yo creo que lo que vimos el 30 de abril va a continuar, no va a ceder. Y ahí la importancia que tiene el Grupo de Lima y que toda la comunidad interamericana trabaje conjuntamente para evitar que haya más muertos. Creo que ese es el objetivo principal que tenemos que tener ahora. Por eso comencé diciendo, están pasando muchas cosas y uno escucha a políticos tanto nacionales como internacionales hablar de no intervención, lo que pasa en Venezuela. No nos olvidemos de las muertes que están teniendo lugar hoy en día en Venezuela, de las torturas que están teniendo lugar hoy en día en Venezuela. Y eso es lo que tenemos que ponerle fin. Santiago, ¿cómo analizás las diferencias que hay en la manera de actuar en lo que hace a la diplomacia, el reconocimiento de uno y u otro de los gobiernos que hoy están en pugna en Venezuela, entre la OEA, la Organización de Estados Americanos, que desde el principio se mostró muy dura y reconoce a Guaidó, y Naciones Unidas, donde hoy no hay consenso y no hay una mayoría que reconozca a Guaidó y por el contrario las credenciales siguen siendo de Maduro? A ver, la OEA reconoció, denunció, el actual secretario general de la OEA, a diferencia del secretario general anterior, denunció, desde el primer día intentó encontrar una salida a través de la Carta Democrática Interamericana, que es el documento que nos aprobamos los latinoamericanos, conjuntamente con Canadá y Estados Unidos, para defender la democracia. Con anterioridad no se había utilizado en el caso de Venezuela, se había intentado, pero mal. El actual secretario general, Luis Almagro, intenta, en primer lugar, a través de la Carta Democrática, encontrar una solución.
Venezuela no quiso, Maduro no quiso y no se pudo avanzar por ese lado, que hubiese salido la salida más rápida, más pacífica y más democrática de un comienzo. A partir de ahí continúa en Venezuela violándose los derechos humanos y llamando a una elección que tendría que haber tenido lugar en diciembre, con 6 meses de anticipación, la convocan con 1 mes de anticipación en junio. O sea, completamente ilegal y convocada por una Asamblea Nacional Constituyente que no tenía ningún sustento. Entonces, ahí, a partir de ese momento, la OEA dice, el secretario general dice, esto no es legítimo. Y gran parte de los países de la OEA sostienen eso. No todos, pero gran parte de los países de la OEA sostienen eso. La ONU, tenés distintas caras de la ONU. Tenés la Secretaría General de la ONU, pero si vos ves lo que han dicho los relatores temáticos de la Oficina de la Alta Comisionada de Derechos Humanos y del Consejo de Derechos Humanos de Ginebra, han planteado claramente que hay graves violaciones a los derechos humanos, que no hay independencia del Poder Judicial, lo han dicho constantemente. O sea, la ONU, al igual que la OEA también, pues la ONU tiene muchas caras. Y el secretario general en esta última semana ha tenido un discurso distinto que el que había tenido con anterioridad. Tiene Rusia y China. Que ahí tenés un problema que todo lo que llevamos canas, lo que está pasando nos preocupa un poco porque fue lo que vimos en Centroamérica en la década del 70, ¿no? Y eso es lo grave y lo que tenemos que tratar de evitar. Por eso la importancia que sigue teniendo, que lo resolvamos los latinoamericanos. Y ahí es donde creo que estamos fracasando. De ahí la importancia que tiene la convocación a Cuba también para ver si se puede encontrar una solución. Es curioso, Santiago, que la Carta Interamericana se aplica por primera vez en Venezuela cuando fue el efímero golpe contra Chávez en 2002. ¿Por qué no se puede aplicar ahora? Ahí se intentó, Almagro intentó, pero recordemos también un poco, ahí ya Chávez había anunciado con anterioridad que se retiraba del sistema interamericano de derechos humanos, inmediatamente después Maduro dice que se retira de la OEA, o sea, ya no querían precisamente que intervenga la OEA a través de la Carta Democrática para encontrar una solución a través de la Carta Democrática. No hubo voluntad del gobierno de Venezuela. La OEA estaba a disposición, Almagro intentó muchísimas veces de encontrar una solución a través de la Carta Democrática. Santiago Cantón, secretario de Derechos Humanos de la provincia de Buenos Aires, gracias por estar con nosotros. Gracias por la invitación. Pausa, Félix Taylor, volvemos.